Bien, San Juan, capítulo 8, versículo 32. Un versículo corto, pero con un inmenso significado. Dice San Juan, capítulo 8, versículo 32. ¿Lo tenemos? Leámoslo a una sola voz. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gracias, hermanos. Pueden sentarse y vamos a hablar acerca de la verdadera libertad. Bueno, en estos días y en este mes especialmente, pues es el tema del día. Hablar de la libertad, de la independencia en los colegios, bueno, en nuestro país. Quiero decirles que lo contrario a libertad es la esclavitud. Cuando indagamos o investigamos en los anales de la historia, nos damos cuenta que lo que era la vida de un esclavo, entre más antiguo, entre más tiempo, más años atrás nos remontamos, más cruel la historia de los esclavos, situaciones indescriptibles. Eran vendidos en el mercado, así como cuando uno va a buscar una gallina, que la busca gorda, que la busca... Así eran puestos en exhibición los esclavos y las esclavas. No tenían ningún privilegio, días libres, vacaciones, no tenían. A tal grado que, según se dice, las jovencitas esclavas, hijas de los esclavos, cuando contraían matrimonio, el día que se casaban, la primera noche, la noche de bodas, la pasaba con el amo. El amo se la llevaba. Y al día siguiente se la daba al esposo. O sea, no había dignidad. No habían derechos. Nada. Terrible. Entonces, hermanos, para muchos el tema de la libertad es a criterio. A criterio. Muchos creen que ser libres es hacer lo que se dé la gana. Yo soy libre, a mí yo hago lo que me da la gana. Dice el apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 12, en el versículo 16, dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. O sea, tener libertad no es hacer lo que se nos venga en ganas, sea malo o sea bueno, sea prohibido o sea permitido. Como yo soy libre, voy a hacer lo que se me dé la gana. ¿Qué es libertad? El concepto de libertad. Libertad dice que es la condición de una persona que es libre. Es una condición. Que no está, dice, en la cárcel, ni sometida a la voluntad de otro. El Señor Jesucristo en esta ocasión estaba hablando con este grupo de judíos y Él les dijo, así le dijo, Jesús le respondió, versículo 34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, la libertad en su contraparte es la esclavitud. El que no es libre es esclavo. Y el que es esclavo, entonces no es libre. Cristo les dijo, y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres. Entonces, ¿en qué consiste esa libertad? Dice el concepto que les leía, es la condición de una persona que no está en la cárcel. Pero hay muchas personas que no están en los presidiarios de nuestro país, pero son esclavas de Satanás. Y aunque las personas digan, no, pero yo tengo mi religión, no, pero yo tengo mi educación, no, pero yo soy no soy una persona viciosa, pero si no es libre por Cristo, entonces es esclavo del enemigo. Y eso era lo que los fariseos no entendían. Nosotros no somos esclavos, le decían, nunca hemos sido esclavos. Somos descendientes de Abraham. Ellos se enorgullecían de su linaje, de su dinastía. Somos descendientes de Abraham, no podemos ser esclavos. Los esclavos son otra cosa, nosotros no. Y les chocaban las palabras que les decía el Señor Jesucristo, les chocaban esas palabras. Sí, no eran esclavos en lo literal, pero eran esclavos de la religiosidad. Eran esclavos de las tradiciones, eran esclavos del orgullo, de su orgullo, eran esclavos de la incredulidad, se negaban a creer en el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿en qué consiste la verdadera libertad? En primer lugar, hermanos, la verdadera libertad consiste en conocer a Cristo. ¿Cómo le conocemos? A través de su palabra. El Señor les estaba hablando, hermanos, a este grupo de judíos, y algunos de ellos habían creído en Él, y les estaba hablando acerca de su palabra. Si permaneceres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En el capítulo 14 de San Juan, Jesucristo dijo, yo soy el camino, soy la vida y soy la verdad. La verdadera libertad, hermanos, consiste en conocer a Cristo. En Cristo, hermanos, en Cristo y en su palabra encontramos la verdad divina. Encontramos la verdadera libertad, porque su palabra nos la revela. Y nos enseña y podemos conocer, hermanos, quién es nuestro Señor Jesucristo. El apóstol San Pablo, hablando a Timoteo en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, toda la palabra, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando Cristo nos liberta, hermanos, nos prepara para toda buena obra. El enemigo, dice la palabra del Señor, que vino para hurtar, matar y destruir. ¿A quiénes? A las personas, al ser humano. Porque el diablo eso es lo que quiere, destruir las vidas. Con el falso pensamiento, no, si tú eres libre y puedes hacer lo que se te dé la gana, el engaño de Satanás. Así como llegó, hermanos, la serpiente a hablar con Eva y le dijo, mira, ¿y por qué no podés comer de este fruto? Si vos sos libre de hacer lo que querrás. No, le dijo, es que el Señor, es que Dios nos ha prohibido, no, ¿y por qué te va a prohibir? Hacelo, comé, disfrutá. Y sabemos las consecuencias. Entonces, hermanos,
Conocer a Cristo nos da la libertad y nos prepara para toda buena obra. Es que es terrible, hermanos, ver las personas que están esclavizadas en su propio egoísmo. Los judíos eran muy egoístas. Ellos sentían que solo sus creencias, solamente su religiosidad, eso era lo importante, y cerraron su corazón y no escuchaban la palabra de Dios, no querían escucharla, se negaban a reconocer la persona del Señor Jesucristo. Y así hay muchos hermanos, muchas personas que se niegan a reconocer la verdad de Dios y no pueden formar un hogar, no pueden estabilizarse en un trabajo, no pueden realizar un estudio, no pueden hacer, hermanos, absolutamente nada, porque el enemigo los tiene esclavizados y les dice: mira, haz lo que se te da la gana. Y la persona el tiempo va pasando, la persona se va envejeciendo y nunca en su vida hizo algo de provecho, porque el enemigo le decía en su mente y en su corazón: haz lo que te gusta, haz lo que se te dé la gana. Pero la libertad en Cristo consiste, hermanos, la verdadera libertad en Cristo consiste en conocer la verdad de Dios, el propósito de Dios para nuestra vida, que ya no nos manda el diablo, ya no somos esclavos. Una de las características de la esclavitud era la crueldad. La crueldad, hermano, como les digo, situaciones indescriptibles. Y así es el enemigo de nuestras almas. Es cruel, no le importa ver jovencitos destruidos. Cuando andamos en la calle, hermanos, y vemos a muchachos jóvenes tirados en las cunetas, endrogados, o los vemos caminando como que fueran zombies con la mirada perdida, y uno dice: Dios mío, qué lástima, vida desperdiciada, jovencitas en la calle mostrando su cuerpo para conseguir algo, no sé, y uno dice: qué perdición, qué terrible. El enemigo destruyendo al ser humano. Pero el Señor les dijo en esta ocasión a los judíos: y conoceréis la verdad. Les estaba diciendo: conózcanme a mí y serán libres de toda condenación. Porque la verdadera libertad, hermanos, es ser libres de la esclavitud del pecado. Porque el pecado esclaviza. Los judíos no entendían qué era eso. Y dice el versículo 33, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Porque ellos tomaban la palabra en una forma literal, en una forma no simbólica, sino que literal. Pero, hermanos, la verdadera libertad nos hace ser libres de la esclavitud del pecado, porque el pecado esclaviza, el pecado destruye. Dice en el versículo 34, el versículo 35, dice el Señor: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Hermanos, ser libres de la esclavitud del pecado nos da la vida eterna. El esclavo, dice, no queda en la casa para siempre. ¿Por qué? Porque los esclavos no estaban con una misma familia siempre, o no todas las veces, porque algunas veces eran vendidos, otras veces se morían. El excesivo trabajo, la mala alimentación, el sufrimiento les causaba la muerte prematura. Muchos morían jóvenes, morían y como en ese tiempo no había medicina, y para los esclavos no había medicina, no había día de descanso, hermanos, las personas que tienen un vicio, las personas que andan en malos caminos, no ven que es domingo, no dicen: bueno, hoy es domingo, hoy voy a descansar, porque aparentemente, hermanos, sí, es que mire, el mundo como es de engañoso. Aparentemente eso es alegría. Aparentemente,
pueden terminar en una noche de fiesta a las 2, 3 de la mañana y se van a dormir y van gritando, van cantando y felices y bueno. Pero la mañana, hermano, en la mañana, mire, yo nunca he estado de goma, hermano, ni quiero, pero según dicen la goma, para los que se han tomado, dicen que la goma es terrible. Dicen que la goma es un dolor de cabeza. Dicen, bueno, no sé las dimensiones y depende quizás la cantidad de licor. Bueno, y cuando el ebrio quiere dejar el vicio así nomás, sin la ayuda de Dios, dice que se vuelve una persona neurótica, una persona violenta, porque los nervios se le descontrolan, hermano, una persona que depende, que está en la esclavitud de los vicios, y una persona que fuma bastante, deja un rato, una hora de fumar, y el mismo organismo le comienza a pedir el tabaco, le comienza a temblar el cuerpo, le tiembla el cuerpo, ya no, y necesita el cigarro para calmarse, para relajarse. Yo he oído en pláticas que dicen, no, dice que a mí el cigarro me relaja, es que me relaja. Es el vicio, no es el cigarro, es el diablo que le dice, hace esto. No digamos otro tipo de drogas, otro tipo. Entonces, ese tipo de vida no ve día de descanso. A esto voy. Que el diablo no da descanso. No dice, mira papito, hoy no te va a llamar la droga, hoy no te va a llamar esto, hoy no te va a llamar aquella situación, hoy vas a descansar, hoy vas a estar en paz. No hay paz para el impío, dice la Biblia, porque anda buscando el mal, porque lo tiene en su cuerpo. Y el único que rompe, hermanos, esas cadenas es el Señor Jesucristo. El Señor le estaba diciendo, mire, ustedes deberían de ser mis discípulos. En el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ellos seguían las enseñanzas de Moisés, lo que es la ley. Aunque la ley no era solamente lo que Dios había dictado a Moisés, sino que le habían metido bastante mandamiento de hombre. Pero ellos eso seguían. Pero a los que le ponían atención, a los que habían creído en él, les decía, permanezcan en mi palabra para que sean verdaderamente mis discípulos. Permanecer. Es decir, hermano, así como la persona que no tiene a Cristo, así como la persona viciosa no descansa el domingo, no descansa el 15 de septiembre, ¿cuántas personas se fueron a los bares aprovechando el asueto a seguir en el pecado? Entonces, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Es un aprendiz. Es alguien que está aprendiendo. Hermanos, nosotros debemos aprender cada día de Cristo. Sintámonos libres, hermanos, de creer que ya lo sabemos todo. Eso es esclavitud también, hermano. No, hay una enseñanza en la iglesia. No, yo eso ya lo conozco, ya lo sé. Esa es esclavitud, hermano. El egoísmo nos esclaviza. La soberbia nos esclaviza. La envidia nos esclaviza, hermanos. Hay gente que no puede crecer en lo espiritual porque está envidiando a otros, porque está viendo que el otro tiene mejor carro, porque está viendo que el otro tiene mejores zapatos, porque está viendo que el otro, la familia es más bonita, porque está viendo lo demás, y eso no le deja, y eso es esclavitud, hermano. Y eso no se quita con venir a la iglesia, hermanos. Eso solo lo quita Cristo. Si somos discípulos del Señor, si vamos a aprender de su enseñanza, vamos a saber, hermanos, que hay que gozar con los que se gozan y hay que llorar con los que lloran. Hay cristianos que se alegran del mal ajeno. ¿Sabía usted eso? En cierta ocasión un hermanito pues cayó de la gracia, lamentablemente, tuvo un fracaso y alguien me dijo, bueno, ¿y el hermano fulano qué pasó? Sí, bueno, yo no quise dar explicaciones. Mire, me dijo, está bueno, me dijo,
está bueno que haya caído así. Yo me quedé hasta helada, el corazón se me partió. ¿Cómo es posible que nos alegremos del mal ajeno? ¿Cómo es posible que cuando a alguien le pasa algo, se da un golpe, digamos, está bueno, por mala gente le pasó eso, eso está bueno? No, hermanos, eso es ser esclavos. Eso es ser esclavos del egoísmo, de nuestras propias pasiones. A veces nuestros propios sentimientos muchas veces nos esclavizan, porque no somos libres para pensar como Cristo piensa, la mente de Cristo. Seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, hermano, esa es la verdadera libertad. Amar a los demás, no ser tropiezo de otros. Cuando verdaderamente somos libres, no le andamos poniendo tropiezo a la gente. Dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 8, en el versículo 9 de la primera carta a los Corintios, dice, sí, 1 Corintios capítulo 8, en el versículo 9 dice, pero mirad, es decir, pongan atención, pero mirad que esta libertad vuestra, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Yo tengo libertad para hacer un comentario negativo, pero si voy a dañar a otro, mejor me quedo callada. Mirad, dice el apóstol, que esta libertad tuya no sea tropezadero de otros. Algunas veces, hermanos, criticamos a los líderes, y siempre lo digo, y no nos damos cuenta quién tenemos cerca. A veces es un niño el que tenemos cerca, niño espiritualmente, tal vez no el niño de edad, pero hay hermanos que son tiernos y hay comentarios que no los soportan, no los conocen y no nos fijamos. Y cuando venimos a sentirles estamos siendo tropiezo, piedra de tropiezo. Yo leí algo en cierta ocasión, dice la palabra piedra de tropiezo, alguien hizo este análisis, dice, es que las piedras siempre están abajo, dice, y el que es piedra del tropiezo siempre está abajo, nunca crece. Bueno, no sé, quizás hasta cierto punto, pero nuestra libertad, hermanos, no debe servir para que seamos tropiezo de otros. No demos lugar a que otros se entristezcan. Nosotros conocemos cuál es la conducta y el pensamiento de la iglesia. Y alguien me puede decir, mire, yo soy libre de ir yo soy libre de ir con chores a la iglesia. A mí Cristo me hizo libre. Yo voy a ir con chorcitos a la iglesia porque yo soy libre. Sí, pero no sea tropiezo de los demás. Hay hermanos que se van a entristecer de verle ahí las patitas cheles, ¿verdad? Se van a sentir mal, ¿verdad? Hola, hermano. No, pero yo soy libre. No, si yo soy libre de llegar con una camisa con un estampado todo loco. Yo soy libre. Sí, pero hay hermanos que no soportan eso. Y no es el punto, no es, y es pecado, o no es pecado. El punto es que somos tropiezo. Somos tropiezo. Para ministrar al Señor, bueno, sí, yo tengo el tiempo de oración y yo soy libre de ir como yo quiera. Voy a ir con una blusa escotada, bonita la blusa, con brillos aquí, brillos allá, escotada, pelona, todo. Mire, ese momento que va a cantar o que va a orar, no va a ser de bendición, va a ser tropiezo. Porque algunos hermanos van a decir, y no es que sean débiles, sino realmente que tenemos nuestra formación. Y algunos hermanos van a estar diciendo, ay, la hermana orando y toda pelada de los brazos, ¿va? Toda pelada del pecho. Y no va a ser de bendición, va a ser de tropiezo. Entonces no se trata de hacer lo que se nos da la gana, sino, hermano, hay que pensar en los demás también. Dice San Mateo capítulo 18, versículo 7, ay del mundo, dice, por los tropiezos.
porque es necesario que vengan tropiezos. Siempre hay obstáculos, siempre hay problemas, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. No seamos nosotros el tropiezo para otros, hermanos. Que nuestra libertad no sea el tropiezo de otros, hermanos, porque eso también es esclavitud, ser tropezadero de otros. Y si vamos a la carta a los Romanos, en el capítulo 14, Romanos 14 nos dice, versículo 12, Romanos 14, versículo 12, nos dice, de manera, dice, que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Entonces, hermanos, la verdadera libertad también consiste en no ser tropiezo para otros. Mejor me muerdo la lengua, mejor me quedo callado si voy a dañar a otro con mis comentarios, con mi vestuario. El apóstol en la carta a los Corintios se refería a los alimentos. Para nosotros los alimentos no es mucho problema, pero sí hay cosas que podemos hacer tropezar a otros. Tengamos cuidado. Entonces, hermanos, cuando somos verdaderamente libres, no volvemos atrás. Habían unas ocasiones en que los esclavos recibían su carta de libertad. Por ejemplo, en lo que le dicen el año sabático, creo que dejaban ir un esclavo, algo así. Entonces recibían su carta. Esa carta, hermanos, les servía a ellos para, si iban a otra ciudad y los querían agarrar, ellos decían, no, yo ya cumplí, ¿verdad? Ya me dieron mi carta de libertad, ya soy libre, ya no soy esclavo. Entonces, hermanos, y esos esclavos que lograban la libertad, por nada del mundo querían volver a esa vida de esclavitud, porque ya conocían lo duro que era esa vida. Entonces, dice la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 1, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dice, estad pues firmes, no volver atrás. En la posición de firme ya sabemos cuál es. A veces a los exploradores les dicen firmes y mueven un pie, mueven una mano, miran para allá, miran para otro lado. No están muy firmes, ¿verdad? Están ahí. Pero si usted va a un cuartel y oye que a los soldaditos que sí de veras les ponen la disciplina militar, y cuando usted oye que le dicen la palabra firme, esa gente no pispilea. Esa gente, si les para un zancudo en la nariz, no se lo arrean, porque están firmes hasta que reciben la orden diferente. Entonces, la Biblia nos dice, hermano, que así debemos estar nosotros, firmes, pase lo que pase, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Por Cristo somos libres, hermanos. Somos libres de esclavitud. Y dice, y no estéis otra vez, fíjense, sujetos al yugo de esclavitud. Nosotros entendemos lo que es el yugo, ¿verdad? Aquella pieza que le ponen a los bueycitos y para que vayan caminando y no pueden moverse, no se pueden mover ni para allá ni para el otro lado, porque ahí van bien atados y bien amarrados. Entonces, nadie quiere el yugo del pecado, nadie lo quiere otra vez, hermano. Cuando hemos salido, cuando sabemos que estamos en las manos de Dios, hermanos, no queremos ni pensarlo, caer en las manos del enemigo. Hay personas que han salido de vidas terribles, no quieren ni acordarse.
A lo mejor en muchos no, ¿verdad? La vida no ha sido tan desastrosa. Pero sépalo, que una vez estemos o rompamos nosotros la comunión con Dios, créalo que caemos en las manos del enemigo. Y el enemigo sí destruye. Dice también el apóstol San Pablo siempre en la carta a los Gálatas, del capítulo 5, dice en el versículo 10: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, que no les va a cambiar el pensamiento. Ya recibieron la libertad, sean libres. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. El que nos perturba es el enemigo. Hermanos, históricamente, por los acontecimientos históricos, el ser humano nunca es libre. Por más que se diga que la Carta de la Independencia, que no sé qué, bueno, gracias a Dios y a las personas que lucharon para tener 8 horas de trabajo, para que se dé el domingo, gracias a Dios. Pero esa no es la verdadera libertad, hermanos. Esa no es la verdadera libertad. La verdadera libertad, hermanos, es no permitir que el enemigo manipule nuestras vidas. No permitir que el enemigo entre a nuestros hogares. ¿Cómo va a entrar? Por la música, por el internet, si se lo permitimos, por las malas palabras, por las malas amistades. Por allí puede entrar el enemigo. La historia puede decir muchas cosas. Gracias, como les digo, no, gracias a Dios por las personas que luchan por los derechos humanos. Algo se consigue. Pero realmente, hermanos, la verdadera libertad la da Cristo. La verdadera libertad. La paz en el hogar la da Cristo. La paz en nuestros corazones solo Cristo la da. Así es que, hermanos, el Señor Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así es que corto el versículo, como les dije al principio, pero de un gran significado para nosotros los cristianos. Así es que vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo, mi Dios, de meditación. Gracias, Señor, por tu palabra que nos liberta, Señor. Gracias, mi Dios amado, por lo que se ha alcanzado en la historia para el ser humano. Gracias, Señor. Y las cosas que no se han logrado, pues tú nos vas a ayudar. Pero nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, sí es libre para adorarte, libre para servirte, Señor Dios mío. Señor, rompe esas cadenas que el enemigo quiere tender a nuestro paso, esas cadenas de tristeza, esas cadenas de debilidad, esas tentaciones. Padre, ayúdanos a vencerlas, que siempre podamos estar, Señor Dios mío, tomados de tu mano, y que el enemigo no gane, Señor, no nos gane el corazón, no nos gane la voluntad, Padre. Gracias, Señor, gracias, Padre, por las familias que están con nosotros a través de las redes sociales, mis hermanos que están acá. Señor, gracias, Padre. Tus bendiciones son abundantes, Señor. Tus bendiciones, Señor, Dios mío, las necesitamos a cada momento. En el nombre de Jesús, amén.